Amén. Una pregunta. ¿Eres libre en Cristo? Amén, ¿no? Amén. ¿Por qué somos libres en Cristo? Porque Él entregó su vida por nosotros, ¿cierto? Él murió en la cruz por nosotros. Otra pregunta. ¿Jesús es libre? Por supuesto que sí, ¿no? Él es Dios, Él hace lo que quiere. Pero si es Dios y si es libre, ¿cómo usó su libertad? Él dejó los cielos, Él dejó el trono y Él llegó a la tierra como un ser humano, ¿cierto? Él vino para salvarnos a nosotros, para morir en la cruz. Y esto fue la voluntad de Dios para su vida aquí en la tierra. Y Él lo hizo por nosotros, ¿no? Por otros. Entonces Jesús es libre. Pero ¿qué tal su vida aquí en la tierra? ¿Fácil? ¿Todo fácil? No. Él nació en una familia humilde, podemos decir, ¿no? Él nació en un pesebre, ¿cierto? Y normalmente por los judíos, cuando nacen su hijo, ¿qué hicieron? Ofrecieron normalmente un cordero. Pero si no tienes suficiente dinero para ofrecer un cordero, ahí está permitido que tú ofreces una paloma, porque no tienes, está bien. ¿Qué ofrecieron los padres de Jesús? Una paloma, porque no tenía mucho. Entonces Él dejó los cielos, Él dejó todo para vivir en este mundo, trabajaba fuerte, duro. Él fue carpintero, ¿cierto? Pero carpintero ahí en Israel es alguien que trabaja con piedras, con rocas. Es duro, es difícil, ¿no? Dice que el Hijo del Hombre no tiene sitio para poner su cabeza, ¿no? Confiaba en el Señor y a la cruz murió y fue torturado, golpeado, estaba sangrando, torturado, todo, ¿no? Hasta que Él entregó su vida. Pero esto fue la voluntad de Dios, por cierto, ¿no? Por cierto. Él estaba en el jardín de Getsemaní y Él dijo, si esa copa puede pasar de mí, bien, pero no mi voluntad, sino tu voluntad. Entonces Él entregó todo a la voluntad del Padre y también para salvarte a ti. Él entregó su vida para que nosotros podamos ser bendecidos, para que nosotros podamos ser libres. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a hablar de la libertad y las tribulaciones. Entonces, por favor, que si no estás, abran sus Biblias a Hechos 16, 11. Y para darle un poco de contexto, vamos a hablar de la vida de Pablo. Pablo fue un misionero, fue un apóstol. Antes de ser cristiano, fue fariseo. Y ahora él está yendo por su segundo viaje misionero. Él va a estar en Filipos. Y tenía un problema con Bernabé, había una discusión sobre Juan Marcos. Ellos se separaron y a veces Dios hace eso para que multiplique la obra. Igual somos pecadores, somos carnes y problemas pasan, pero Dios usa todo, ¿no? Entonces ahora estamos Pablo y Silas y salieron, querían regresar a las iglesias, a las ciudades que han estado antes, que ve cómo está la gente. Y cuando estaban allí, lo que se llama Asia, Turquía, él quería ir al norte de Asia, pero el Espíritu Santo no le permitió. Y no, ya vamos por el sur. No, tampoco. Hasta que había una visión. Tal vez recuerdas, había una visión de un hombre de Macedonia. Y él dijo, que vengan aquí. Necesitamos apoyo aquí. Entonces Dios le envió a Pablo una visión bien clara. Que esto es la voluntad de Dios. Que ustedes vengan aquí a Macedonia. Macedonia hoy en día es Grecia, más o menos, ¿no? Él quería ir a otra parte, pero esto no fue el plan de Dios. Entonces, él está yendo por Macedonia, no lo había planeado, pero sin embargo, obedecieron todos, ¿no? Cuando yo quería ser misionero, tengo que confesar, estaba orando mucho hace años atrás, quería ir a Chile. No me juzguen tanto, ¿no? Pero yo he hecho un viaje misionero con mi iglesia en Chile y yo quería ir a Chile, ¿no? Hasta que Dios, una noche especial en mi iglesia, Él me habló fuerte. Jorge, quiero que vayas a Perú. Quiero que vayas a Cajamarca. ¿Qué? No,
pero fue tan claro que yo sabía que eso fue la voluntad de Dios para mi vida. Y dije a mi esposa, ya, Dios me habló, vamos a ir a Perú. Me dijo, ¿qué? Estás hablando de Chile por años y ahora Perú, ¿qué estás? No, pero Dios me habló. No fue mi plan, pero Dios me habló, ¿no? Entonces, aquí estoy y Dios tiene su plan. Ahora tenemos la iglesia linda en Trujillo y Dios ha hecho milagros, ¿no? Eso pasó con Pablo. Y llegaron al norte de Grecia, Macedonia, llegó a Filipos, y ellos trajeron para la primera vez el evangelio, ¿no? A Europa. Ahí vemos cómo Dios está trabajando. Pero podemos decir, 100% cierto, que esto fue la voluntad de Dios para sus vidas, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? ¿No? No hay duda. Hasta una visión. Hay que pensar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Van a estar golpeados, torturados, apedreados, encarcelados. ¿Pero fue la voluntad de Dios? No quiero decir sí, porque eso significa que tal vez, no, pero sí fue. Entonces, en todo lo que fue difícil, no cambia el hecho que Pablo y su equipo estaban en medio de la voluntad de Dios. Sí fue difícil, pero Dios los guió, Dios los envió. Hay que pensar en los discípulos. Cuando ellos entraron en el mar de Galilea, alguien les hizo subir en el barco. ¿Quién fue? Jesús. Jesús les hizo subir en el barco y se fueron en el barco, en el mar. Jesús no estaba en la orilla. ¿Y qué pasó? Una tormenta grande. Y pensaron que ya vamos a morir. Pero ¿quién les envió? Cristo Jesús. Entonces esto fue la voluntad de Dios para sus vidas. Cristo mandó a ellos. Una tormenta en la vida no significa que Dios no está allí. Una tormenta no significa que no estás haciendo la voluntad de Dios. Somos bendecidos para participar en los padecimientos de Cristo Jesús. A veces Él hace su obra en nosotros, en lo que es difícil. Y también Él hace su obra a través de nosotros, como vamos a ver con Pablo. A veces Dios permite una tormenta para enseñarnos algo, o tal vez hay una persona allí que necesita de Jesús, ¿no? Entonces Dios va a mandar a Pablo a un cárcel. ¿Por qué? Porque hay un carcelero que necesita a Jesús. Y Pablo estaba buscando qué es la voluntad de Dios. Entonces, para empezar, leemos 11 a 15. Dice: zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Me gusta porque dice directo a Samotracia. Cuando Dios me llamó a Perú y no a Chile, llegué aquí a Perú. Ya teníamos nuestros vuelos, llegamos a Perú y no conocía a Manolo, pero le escribí, tenemos amigos, y me recogió del aeropuerto y le escribí. El primero no me contestaba. Yo dije, tal vez no habla inglés. No, ya, él habla mejor que yo, entonces esto no fue el problema. Pero al final ya nos conectamos y dije, ¿cómo voy a saber quién es Manolo? Más alto de todos, o sea, fácil, ¿no? Entonces llegamos, pasamos una noche en la antigua casa Calvary, y el siguiente día fuimos mi esposa y yo justo a la frontera de Chile, a Tacna y Arica. Y pasamos como 2 meses en Chile, orando. Dios, tal vez tú quieres que hagamos algo aquí. Silencio, nada. Ok, ya entiendo, ya me regreso, ¿no? A ellos no. Dice que zarpando pues detrás, vinimos con rumbo directo a Samotracia. Eso es mejor manera de obedecer al Señor, directo, ¿no? Pero Dios es misericordioso con nosotros, ¿no? Entonces, y de ahí a Filipos, que es la primera ciudad, en 12, dice, de ahí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración.
Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Y entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia, nos rogó diciendo: si habéis buscado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad. Y nos obligó a quedarnos. Entonces vamos a ver 3 personas, pero ahora vemos Lidia. Dice una mujer que estaba orando por el río. Eso fue la costumbre de los judíos. Cuando no hay suficientes personas para tener su templo, tenían reuniones de oración. Entonces ellos fueron allí y ella es vendedora de púrpura. Esto es un negocio de púrpura, fue como algo de ropa, lujoso. Entonces ella tenía algo de dinero, tenía casa, como hemos visto. Y Dios estaba trabajando en su corazón. Hasta que dice, Dios abrió su corazón. Entonces vemos que Dios tenía un plan para ellos. Ya, queremos ir por el norte de Asia. No, yo quiero que vienes aquí a Macedonia, pero Dios tenía algo. Y ellos no entendían lo que está pasando. Pero ahí había una chica y toda su familia fueron salvos. Fueron bautizados al toque, y de ahí ella está sirviendo a Dios, sirviendo a ellos, y dice que los obligó. A mí me gusta eso, ¿no? Es como tenemos algo en la familia, unos amigos que siempre están cocinando, siempre quieren bendecir. Tienes que venir, tienes que quedar aquí, ¿no? Ella fue así. Ya tienes que estar con nosotros, ¿no? Entonces Dios tenía un propósito. Y tengo una pregunta. ¿Dios te ha hablado antes? ¿Una vez has sentido que Dios quiere que hagas algo? Queremos ser sensibles a la voz de Dios. Queremos ser sensibles a su guía, porque el Espíritu Santo siempre está hablando, siempre está guiando. Pero necesitamos escuchar de Él, ¿no? Y a veces algo grande, ¿no? Pero muchas veces es algo chiquito, ¿no? La vida diaria, ¿no? Yo quiero ser más guiado por el Espíritu Santo. Ayer llegué y quería hacer algunos trabajos. Estaba medio cansado, pero el internet no estaba funcionando. Y dije, ¿sabes qué? Tal vez Dios no quiere que estoy en mi computadora hoy, ¿no? Es fácil quejarme. No, ¿por qué eso no tengo que hacer? No, tal vez Dios tiene otro plan, ¿no? Yo quiero ser guiado por el Espíritu Santo. Entonces Dios estaba guiando y Pablo es libre en Cristo. Pero él quería obedecer, quería rendir a Dios. Entonces cuando él le dijo, quiero que vayas por aquí, él fue, ¿no? Cumplió la voluntad de Dios. Y la señora Lidia y toda su familia estaban esperando a alguien que iba a predicar y que iba a compartir con ellos. Y ahora hay una familia de cristianos y más que todo tenemos la primera iglesia. Tenemos iglesia en casa, ¿no es cierto? Ella abrió su casa para que queden con ella. Entonces tenemos el grupo de conexión, ¿cierto? ¿No? La primera iglesia en Filipos, la primera iglesia en Europa, porque Pablo y su equipo obedeció y Dios estaba preparando todo. Ahora 16 a 24, vamos a ver algunas personas más. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Tenía un demonio, ¿no? Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, y ordenaron azotarles con varas. Después de haberlos azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo
de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Entonces, primeramente, tenemos una muchacha. Ella tenía amos, entonces ella fue una esclava. Primero Lidia, que tiene su casa, tiene su negocio, y ahora tenemos una muchacha que es una esclava. Y ella dijo que esos hombres, en 17, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Algo mal con este mensaje? ¿Ellos son servidores del Dios Altísimo? Sí, ¿no? El mensaje no fue el problema, sino el mensajero. Porque había un demonio que estaba predicando, ¿no? Que estaba anunciando eso. Y seguro que Pablo preocupó por la muchacha, la niña, pero también por la ciudad. Porque esa es la primera vez que el evangelio ha llegado. La primera vez que ellos han escuchado. Y si hay un demonio ahí predicando, no, esto va a malograr todo. Entonces, Pablo no está feliz y él dijo que vayas de aquí. Y él echó el demonio afuera. Y el demonio se fue volando, pero también las ganancias de su dueño, ¿cierto? Inmediatamente supieron ellos que ya ha terminado, ella es diferente y no vamos a tener nuestra ganancia, nuestro sueldo de ella. Entonces, en 19, viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y Silas y los trajeron al foro antes de las autoridades. ¿Dónde están Pablo y Silas? Grecia, Macedonia, ¿cierto? ¿Son de ahí? No, son de Israel. Pablo es de Tarsus, entonces están en un país extranjero. ¿Una vez has viajado, has estado en otro país? ¿Cómo te sientes cuando hay un problema? Tal vez la policía está allí. ¿Cómo te sientes? Con miedo, ¿no? Con ansiedad. ¿Por qué? Porque no entiendes cómo es sus costumbres, no entiendes cómo hace sus cosas, no tienes tus derechos. Entonces ya hay problemas, mejor que regreso a mi país cuando yo tengo mis derechos y sé cómo funciona, ¿no? Pero ellos no. Ellos son capturados en otro país que nunca han conocido. Una vez estaba en Israel y planeamos como un festival de niños, un campamento para niños y para familias que fueron refugiados de Irak, han salido de todo lo que es persecución de ISIS y estaban en Jordania. Entonces ya planeamos todo, Pastor Manolo estaba allí conmigo y varias personas y fuimos para cruzar la frontera Israel a Jordania y nos dicen, ya no puedes entrar. ¿Qué? No tenemos que ir. No pueden entrar. Ok, entonces digamos, vamos a regresar a Israel y intentamos por otro sitio, ¿no? Pero cuando intentamos a regresar a Israel, también Israel me dijo, no puedes entrar aquí. Entonces no podemos ir por Jordania, no podemos ir a Israel, estamos en medio de los dos. Purgatoria, algo así, ¿no? Y de ahí me sacaron a mí y una amiga, tal vez conocen a Mariel, ella es de Lima también y estaba con nosotros. Y empezó a interrogarnos, como a hablar con nosotros, la secretaria de la defensa de Israel. Y me dijo, ¿dónde están tus otros pasaportes? ¿Qué? No tengo. No, sabemos que tú eres terrorista. ¿Qué? ¿Qué países musulmanes has estado? Nada. No, dime. No, estoy haciendo tal. Y dame tu celular. Y quitó mi celular y estaba revisando mis fotos, mis correos para ver quién soy, ¿no? Al final me dijo, eres misionero, ¿no? Bueno, es casi terrorista en Israel, entonces. Pero estábamos ahí por horas. Y me dio miedo porque no tengo derechos. Yo no soy ciudadano de allí. No sé qué van a hacer conmigo. No sé, tal vez me van a meter en el cárcel. No sabemos, ¿no? Gracias a Dios, al final nos permitió regresar a Israel y esperar hasta que nuestro vuelo sale. Y no te vayas por otro lado, sino te quedas ahí y te vas. Ya, ok. Pero ahora tenemos Pablo y Silas y están en un país así y no saben qué va a pasar. Y la acusación de los amos fue la verdad. No, ellos están haciendo alboroto, están causando problemas. Ellos son judíos, nosotros romanos. No. ¿Por qué estaban diciendo todo eso? Porque han perdido dinero. Esto fue su motivo. Pero estaban mintiendo
porque estaban molestos con ellos. No fue justo, fue injusto. Pero ellos tenían el poder, ¿no? Pablo dice, ¿qué pueden decir? Y también utilizan el antisemitismo como ellos son judíos, nosotros somos romanos. Ellos no son de aquí, ellos son malos, para que sepan, ¿no? Estaba hablando así para crear mal sentimientos en contra de Pablo y Silas. Entonces, al final, dice en 22, se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Esto fue el estilo romano. No fue algo ligero. Sacaron sus ropas para que tengas el piel abierto, ¿no? Y con varas estaban dándole fuerte, azoteándoles, ¿no? Tal vez una vez has hecho algo mal y el papá dice, ya tenemos que castigarte, ¿no? Fue algo así, pero mucho más duro. Azotaron ellos con varas. Y porque no sabían en este momento que Pablo es romano o algo así, solo son extranjeros, no había limitaciones. No, a veces digamos 39 hasta por misericordia, pero ellos no. Y muchas veces, cuando alguien fue interrogado por Roma así con varas, murieron porque fue tan fuerte, tanta sangre que está saliendo, la carne está siendo como desollada, sangre y hueso y todo, y wow, qué fuerte, ¿no? Y han estado viajando todos. A veces salieron personas de esa tortura como cojos que nunca pueden caminar igual, cosas así. Y después de esto, ¿dónde llevaron ellos? A la cárcel. Pero no solamente al cárcel, sino a lo más profundo. Dice en el calabozo, es como el más profundo, más bajo, el hueco de toda la cárcel. Y dice en 24, y les aseguró los pies en el cepo. Cuando tú piensas en cepo, yo pienso como tal vez una cadena aquí al tobillo, ¿cierto? Pero no fue así. Los cepos de los romanos fueron más o menos, tienen como dedos de metales desde como aquí hasta el pie, toda la pierna estaban metidos y no puedes mover. Entonces hay sangre, la espalda está completamente destruido, desmayando tal vez, están en el cárcel, en el hueco y todo, país extranjero. Y no sé qué fue, completamente oscuro todo, ¿no? Y no sé qué es lo peor, el dolor físico, la injusticia, la falta de libertad, o tal vez no saben qué va a pasar. Ellos no saben, nosotros sabemos la historia, pero ellos no sabían qué va a pasar, ¿no? No hay garantía, no saben del sistema de justicia. Imagínate que tú estás ahí, que tú has pasado por todo eso. ¿Cómo responderías? Satanás encanta a tentar a los hijos de Dios, a cuestionar la justicia de Dios, a pensar que sabes que Dios no te ama tanto. ¿No? Había un hombre en mi iglesia que está pasando por muchas tribulaciones y normalmente muy firme en el Señor, pero he visto que él está así poco inestable y conversamos, ¿no? Él me dijo, tantos golpes. Yo dije, tal vez Dios no me ama tanto, ¿no? Y Satanás siempre quiere atacar así. Y sabes que cuando no entiendo nada, cuando no sé lo que está pasando, sé una cosa, que Dios es bueno. Dios es bueno. Siempre es bueno. Entonces no entiendo lo que está pasando, pero mi fundamento es que Dios es bueno. Y eso nunca cambia. Pero Satanás quiere atacar, a dudar a Dios. Pablo es un paso, seguro es amado por Dios, no hay duda por eso, pero Dios permitió todo eso y él tenía un propósito. Siempre hay un propósito en medio de la dificultad. Siempre hay un propósito. Igual para mí, igual para ti. Dios es soberano. Dios tiene un plan. A veces Él tiene que hacer su obra en nosotros y a veces Él quiere que seamos nosotros canales de bendición para otros.
Pero necesitamos confiar en Dios ahí. Necesitamos saber que Él tiene un propósito. Entonces, estás allí en la cárcel, estás allí en el hueco, con los cepos sangrando. Imagínate, ¿qué estarías haciendo? Llorando, tal vez, quejando, tal vez en silencio por tanto dolor, tal vez desmayado, no sabemos. Si fue yo, creo que quejando, dice, ya no más, ya si salgo de aquí, me regreso a mi país por siempre, nunca voy a salir. No. Mira cómo respondieron Pablo y Silas en 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Orando y cantando himnos. Me encanta pensar, ¿qué estaban cantando? Cantando de la gracia de Dios, del amor de Dios. Y dice que los presos oían. No están quejando, sino están alabando, ¿no? En vez de maldiciones, alabanzas están saliendo de su boca. Y todos están oyendo. Yo quiero ser más así. ¿Tú también? Yo quiero confiar en Dios. Yo quiero levantar mis ojos. Yo quiero encontrar la alegría y la paz en cualquier situación. Porque sí hay. En cualquier situación, Dios nos ofrece paz y alegría. Pero tenemos que levantar los ojos de las circunstancias y ponerlos en Él. Esa historia me da tanto convicción, pero en una buena manera, porque yo sé que yo he quejado mucho. Yo sé que yo no he confiado siempre. Pero Dios es bueno. Dios me ama. Yo quiero ser más así. Estaban alabando a Dios cuando la sangre estaba saliendo de sus espaldas. Estaban orando y dando gracias mientras que los cepos están en sus piernas. Y aunque estaba completamente oscuro, la luz de Cristo estaba saliendo y los presos estaban oyendo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos vencer? ¿Cómo podemos florecer en las pruebas? Hay que levantar los ojos primeramente. Hay que entender que Dios está en el trono, que Él tiene un plan, que Él es bueno. Nosotros nos llamó a mi esposo y yo a ser misioneros aquí, pero hemos tenido pruebas y problemas. Nos han rechazado nuestro carnet extranjero, nuestra residencia, por la segunda vez. Entonces estamos en eso. La primera vez lloramos, ¿qué va pasando? Qué difícil, ¿qué va a pasar? Esa vez un poco más tranquilo, ya hemos aprendido algo. Que Dios, sí hay problemas, personas están en contra de nosotros, pero Dios está en el trono. No hay nada difícil por Él. No pueden orar por nosotros porque estamos mandando cartas y no sé exactamente, el abogado dice que ellos han fallado, ellos dicen que Él ha fallado, no sé. Pero sé que Dios es bueno, sé que Él es poderoso y Él tiene un plan, ¿no? Entonces hay que confiar en Dios, hay que orar. Muchas veces cuando algo pasa feo, solo quejo. Y quiero hablar con otros. Mira, ¿sabes qué eso pasó a mí? En vez de conversar con mi Padre Celestial. Entonces, cuando hay algo difícil, ¿con quién estás conversando? Necesitas estar orando. Es lo que vemos con ellos. Y más, no solamente orando, sino alabando al Señor. La vida se pone difícil, pero ellos deciden, ¿sabes qué? Vamos a alabar al Señor. A veces cuando tú vienes a la iglesia, has pasado una semana difícil y empiezas a alabar al Señor y como, esto es lo que necesitaba. Esto cambia todo. Ya Dios todavía está en el trono. Dios todavía está bueno. Él me ama. Entonces sí, esto difícil, lo que sea, pero amo a Dios y Él me ama a mí. Y hay que recordar que Dios tiene un propósito y Él nunca falla. Si estás pasando por algo difícil, Dios lo va a usar. Dios está permitiendo porque Él quiere hacer algo en ti y a través de ti. Hay que buscar el propósito de Dios en medio de la tormenta, porque Él tiene un plan. Todas las cosas pasan por una razón. Pero la pregunta es, ¿nosotros vamos a confiar a Dios o vamos a quejar y vamos a huir, no? Y me encanta 26 también, porque mire, sobrevino de repente un gran terremoto, al toque, ¿no? De tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron.
Despertando al carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro, temblando, se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Qué hermosas palabras, ¿cierto? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y hablaron a la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, le puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, en 26 vemos que Dios abrió las puertas, todos estaban sueltos. ¿Qué hizo Pablo? Imagínate que tú estás en el cárcel con toda la sangre, la espada, dolorido y todo. Si fuera yo, corriendo hasta el barco, ¿no? Ya me voy, nunca voy a regresar aquí. Pero ¿sabes qué? Pablo ya ha perdonado a ese señor. Pablo ya ha perdonado al carcelero. Él ha golpeado, ha metido a ellos en los cepos y todo. Pero Pablo recordó de lo que él ha hecho. Él fue fariseo. Él ha perseguido cristianos. Él ha pecado. Y él vio a ese hombre y dijo: ¿sabes qué? Dios me salvó a mí y puede salvar a él también. Hay esperanza por esa persona como había por mí. ¿Alguien te ha lastimado? ¿Has pasado por la prueba una vez? Siempre pasa, pero la medicina, la cura es el perdón. A no perdonar es como tomar veneno y esperar que el otro muere. No pasa así. Pablo ya perdonó a él. Él perdonó a él como él ha sido perdonado. Yo no crecí en un hogar cristiano. A los 12 años me huí de la casa. Mis padres los amo mucho, pero luchaban con drogas y cosas así. Y huí y dije: nunca quiero ver a mi mamá otra vez. Así, fuerte. Y me dije: no, es un chico, no entiende lo que dice. Solo la vi una vez en 11 años cuando me sorprendieron. No quería. Rechacé toda mi familia porque me han lastimado mucho. Yo he pasado por cosas muy difíciles. Pero a los 23 años recibí a Cristo. Él me salvó, Él me perdonó. Y me sentía tan mal. Sí, he sido bien lastimado. Pero me sentí tan mal porque si yo no he perdonado, ¿cómo es que yo no he perdonado cuando Dios me ha perdonado a mí? Y me fui a ver a mi mamá, estaba lejos, otro estado, un viaje. Y dije: mamá, perdóname porque he sido tan duro. Estaba con ella orando, hablando de ella la palabra. Y después de como, no sé, unos días, una semana, algo así, ella me dijo: ¿sabes qué? Nunca creía en esas cosas. Pensé que si eres buena persona, que apoyas a los ancianos y los animales, ya todo va a salir bien. Pero me dijo: no puedo negar el cambio que ha pasado contigo. No puedo negar que eres diferente. Y le dije: es porque Jesús me cambió, Él me perdonó y Él me ama, entonces quiero perdonar, quiero amarte a ti. Y me dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y oramos así. Y salí del cuarto del hospital y su novio está y me agarró. Y yo dije: quiere matarme algo, ¿no? Y él me dijo: ¿qué tengo que hacer para ser salvo? No sabía nada, tenía como 6 meses en el Señor. Le dije: oramos, es gratis, no es ningún problema. Y él siempre tenía su Biblia en su bolsillo después, ¿no? Pero el perdón, Dios me ha perdonado tanto. Y fui muy lastimado. Pero Cristo me cambió, me perdonó. ¿No? Entonces este carcelero en 27 está listo para quitar su vida. Con una buena razón, porque como romano, si él deja que salen, ellos lo van a matar al carcelero. Yo dije: mejor que me quito la vida, ¿no?
Pero ahora, en 28, Pablo clamó a gran voz, dice, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Quedaste allí, Pedro? ¿Qué estás pensando? Corre, pues. No, esa persona necesita a Jesús y ya va a quitar su vida. Él sabía, si él se quedará, que le van a dejar que él sale después. No, él no sabía que iba a pasar. Solo él dijo, ¿sabes qué? Cristo entregó su vida por mí. Entonces yo voy a entregar mi vida por esa persona que está aquí conmigo. Si él me golpeó, él me lastimó, él me metió en el cárcel, pero Dios me perdonó a mí. Él me ama a mí. Entonces Pablo está viendo las cosas diferente. Cuando la puerta se abrió, él vio al carcelero y decidió, yo voy a cambiar mi vida por él. Voy a cambiar mi libertad para que él pueda ser libre. Eso es lo que Jesús hizo por mí. ¿No? La Biblia dice, tú eres la luz del mundo. Tú eres la sal de la tierra. Y ahí vemos la luz de Cristo brillando de Pablo. Es nuestro propósito en la vida. ¿Cuáles son los mandamientos más grandes? Para hacerlo corto, amar a Dios y amar a otros. Él quería, Pablo, como Jesús, no quería su propia voluntad, sino la voluntad de Dios. Y él estimó la vida del carcelero más de su propio. Igual como Cristo estimó tu vida más de su propio. Nuestras vidas deben ser canales de bendición para la gente. Entonces, Pablo fue libre. Por cierto, Dios abrió la puerta. Libre para salir si quiere. Pero ¿qué hizo? Entregó su vida para cumplir la voluntad de Dios. Entregó su vida para que otra persona pueda ser salvo. Para que otra persona pueda ser libre. Un extranjero, un enemigo. Yo soy libre, pero yo quiero usar mi libertad para servir a Dios y bendecir a otros. Esto es la libertad cristiana. Es para servir a Dios y bendecir a otros. Cristo entregó todo por mí. Entonces yo quiero vivir, como dice en Romanos 12, como un sacrificio vivo. Es mi culto racional, tiene sentido. Y eso es lo que vemos. Pablo dijo, ¿sabes qué? Si tengo que, voy a sacrificar mi vida para que esta persona pueda conocer a Dios. Eso es exactamente lo que Cristo hizo por nosotros. Estaba en el jardín con gotas de sangre y sudando, ¿no? De su cabeza. Y dijo, si esta copa puede pasar en mí, bien. Pero no mi voluntad, sino el tuyo. Él estimó más la voluntad de Dios de su propia voluntad. Él estimó más la voluntad de Dios de sus propios deseos y sueños y lo que sea. Él estimó tu vida más de su propio. Y por eso somos salvos. Tú eres salvo. Entonces eso es exactamente lo que Pablo hizo. Y esa es la mayor comprensión de la libertad en Cristo. Libre de yo mismo, libre para servir al Señor, libre para otros. Soy libre, por eso. Entonces él dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Qué hermosa, ¿no? Él arrepintió de su vida, le hablaron la palabra y dice en 33, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. ¿Puedes imaginar? Justo antes en el día, ¿quién estaba dando los golpes? Más probable el carcelero, ¿no? ¿Quién metió ahí en la cárcel? El carcelero. ¿Y ahora qué está haciendo el carcelero? Lavando las heridas, lavando la espalda. No puede volver y cambiar lo que ha hecho, pero está haciendo todo posible para curar las heridas, ¿no? Y seguro cuando él está lavando los heridos, él estaba
sintiendo que Dios está lavándome a mí de mis pecados. Entonces Dios sufrió mucho por ti. Podemos aprender mucho de Pablo y Silas aquí. La voluntad de Dios fue claro, que vas a Macedonia, que van por ahí. Hay una señora, Lidia, vendedora de púrpura, que está preparada, quiere recibir al Señor. Dios dijo, quiero poner la primera iglesia en su casa, pero tienes que obedecerme. Hay una muchacha, esclava, extranjera, con demonio. Yo quiero liberar a esa chica. Y sabes que hay un carcelero romano que necesita de Jesús, necesita el perdón. Entonces quiero que vayan. Ellos obedeció. Y fue difícil, pero fue la voluntad de Dios. No para ellos mismos, sino para que ellos puedan alcanzar a otros, que pueden ser canales de bendición. Y sí, fueron libres, pero usaron su libertad para liberar a otros, no para gastar por sí mismo. Y yo quiero ser más así. Amén. Déjame orar. Padre, gracias. Gracias por tu palabra.